bueno. Mentiras. Ahí puse a grabar, entonces lo que vamos a hacer es el envejecido de este sujeto. Vamos a envejecer a este sujeto y primer paso, le damos clic derecho a la imagen donde esté guardada, no importa, y vamos a ver las propiedades. Cuando ustedes le dan clic derecho abajo en propiedades, van a poder apreciar las dimensiones de la imagen. Y las dimensiones es que esta imagen tiene de 1280 píxeles de ancho por 720 píxeles de alto. ¿Sí? Está en paleta de colores RGB. Esas son las propiedades básicas de la imagen. En ese sentido, entonces podríamos hacer dos cosas. La primera es que podríamos abrir Photoshop y crear un nuevo documento con esas imágenes, con esas dimensiones. O sencillamente le damos clic derecho a la imagen y le damos abrir con Photoshop. Entonces, Photoshop nos abre esa imagen con las dimensiones que están de la imagen, ¿cierto? Ahí está. Ahí ya tenemos la imagen. Si queremos verificar, muchachos, cuáles son las dimensiones de esta imagen dentro de Photoshop, pues nos vamos para edición, perdón, imagen, tamaño de la imagen, y ahí nos damos cuenta las dimensiones. Ojo, pero parecen diferentes, si no, son las mismas, solo que están en centímetros. Entonces, seleccionamos a un lado y le damos píxeles y ahí podemos corroborar que son las dimensiones, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño y peso de la imagen? En este momento está pesando 2.64 megas. Esta imagen, que es la mía, y en una resolución de 96 píxeles por pulgada. O sea, resolución de 96 ppp, ¿cierto? Píxeles por pulgada. Cuando vamos a tratar temas de imágenes a nivel digital, perdón, a nivel digital, suelen ser de 72, máximo 150 píxeles por pulgada de resolución. Pero cuando es para imprimir o para impresión, usamos la resolución de 300 píxeles por pulgada. De hecho, 150 píxeles por pulgada es una medida muy alta para temas digitales, es decir, para un sitio web, para mandar por Instagram o subir a las redes sociales, etcétera. Entonces, realmente debería ser 72. Pues esta imagen tiene por preestablecido una resolución de 96, no la voy a alterar, es una buena resolución para trabajar en temas digitales, en ámbitos digitales. Entonces ya sabemos cuál es el tamaño de la imagen, repito, es por imagen, tamaño de la imagen. ¿Listo? Acto seguido, entonces lo que vamos a tener acá, vamos a abrir las capas con F7 y vamos a quitarle el candadito. Es importante quitarle el candado para poder que se deje editar esta imagen. Se lo vamos a quitar y fuera de eso, si a algunos les aparece un cuadrito en esta parte de la capa, es porque la capa no está rasterizada. Entonces le damos clic derecho y le damos rasterizar capas. Es importante rasterizar la capa para que se deje editar siempre la imagen. Acto seguido, con la herramienta V, que es selección, verificamos que selección automática, tanto selección automática como mostrar contornos de transformación estén seleccionados, ambas acciones, para poder facilitar el movimiento o manejo de capas dentro de Photoshop. ¿Listo? Muy bien. Luego, el paso siguiente es que vamos a entrar a Google y vamos a buscar si necesitamos envejecer este sujeto, pues fijémonos cómo está constituida la forma de la cara. Y la forma de la cara de este sujeto no es circular. Algunos dirían, parece circular, pero no es. Pues fíjense que si hacemos un círculo, no es circular, no es redonda. Es más o menos, dirían algunos, ovalada. No, ¿Por porque qué? hay partes de la cara que no estamos abordando. Pero sí es de manera triangular. El
contexto de esta cara es triangular. Eso es algo importantísimo que debemos tener en cuenta al momento de trabajar con caras, saber por lo menos cuál es la forma geométrica que tiene esa cara. Repito, esta no es mi cara, valga la claridad, no se vayan a confundir. Esta no es foto mía, esta es una foto descargada por internet, como algunos se podrán dar cuenta. Muy bien, después de esta promoción, continuamos entonces teniendo en cuenta que esta cara es de forma geométrica triangular. Nos vamos para Google y vamos a buscar una cara de viejito. Yo puse cara anciano dentro del navegador, cara anciano de hombre, para poder encontrar una cara que tuviera, ¿qué? Todas esas arrugas que le vamos a poner a esa foto. Entonces, fíjense que si ustedes tienen alguna cara, recuerden que, fíjense, la cara como tengo dentro de Photoshop, la tengo así de frente para hacer bien el envejecido. La idea es que hagamos el mismo ejercicio. Miren que no tiene poses labiales, no tiene ceños, no tiene gestos, sino que es una cara en un estado natural, sin sonrisas para poder encontrar una cara o una figura de anciano, básicamente con la misma. Fíjense este fotomontaje de, de, de Lionel Messi y que básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un envejecido. Vamos a hacer un envejecido. Este envejecido está muy bien logrado por parte del usuario que lo hizo, también de Jennifer Aniston. Son envejecidos, entonces es una aplicación de Facebook que envejece a las personas, pero esto lo hace ya automáticamente esta aplicación. Lo que nosotros vamos a hacer es hacerlo de manera manual dentro de Photoshop para poder aplicar, entender varias herramientas que vamos a ver el día de hoy. Teniendo en cuenta la estructura y la forma de la geométrica de la cara de esa imagen a la cual le voy a hacer el envejecido, que repito deben ser ustedes, pues busco un anciano que tenga esa misma estructura, ¿sí? Voy a guardar, esta también tiene la misma estructura triangular de su cara y le voy a guardar, ¿listo? Luego de tenerla en mi escritorio, esta imagen del envejecido, lo que voy a hacer es que voy a arrastrar con clic sostenido esa imagen y la voy a soltar sobre el Photoshop. Ahí la voy a soltar. Listo. Paso número 1 o paso número 5, ¿cierto? Pero podemos ver inicialmente que tenemos unos tamaños diferentes. En ese sentido, lo que voy a hacer es irme para capas, F7, y a esa capa, la que está seleccionada y que tiene esa cruz o esa X, le vamos a bajar la opacidad hasta un 30, 40%. ¿Para qué? Para poderla poner encima. De hecho, en mi caso, la voy a aumentar su opacidad un poco más para poderla ver mejor. La voy a poner encima y la voy a maximizar para tratar de encajar los ojos, la nariz y la boca. Pero fíjense que en mi caso, la boca quedó un poco más abajo que la de esa imagen. Entonces lo que voy a hacer es deformar un poco y tratar de encajar la boca, tal vez los ojos y la nariz. Fíjense que esto es lo más cercano que puedo, muy delicadamente,
acercar y tratar de encajar tanto los ojos como la nariz. Ah, profe, pero mira que es que por acá el ojo no me está encajando bien, entonces puedo girar un poquito para que los ojos se encajen perfectamente. Fíjense, ahí tengo esa aplicación, muchachos, de adecuación del contorno de las imágenes. Estoy casi que ajustando tanto los ojos como la nariz y la boca para que queden justo en el punto donde corresponde. Ahí está. ¿Listo? Finalmente le voy a dar Enter y cuando le dé Enter, fíjense que la cruz o esta X desaparece y me vengo para las capas con F7 y veo que está con el recuadro esa capa. Entonces lo que voy a hacer es darle clic derecho a esa capa, clic derecho y rasterizar capa. Ya como la rastericé, desapareció ese recuadro y finalmente voy a nombrar la capa. Recordemos estar siempre nombrando las capas. Muy bien, voy a pausar hasta ahí. Muy bien, recordemos que aquí en las capas, dentro del software, ya le quitamos la opacidad al 100% a la imagen, entonces ahora sí ya le podemos quitar la opacidad y le vamos a dar al 100%, ¿sí? Ahí está. Aquí es donde en esta parte le manejamos la opacidad para todos aquellos que tal vez no recuerdan en dónde manejamos la opacidad, ¿cierto? Pero lo voy a dejar ahora sí un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, por ahí un 20% o un 22%. Así. Listo. Lo que voy a hacer, acto seguido, esa opacidad, recordemos que es a la capa del viejito o el anciano. Voy a duplicar esta capa de viejo y anciano. La arrastro con clic sostenido y la pego y la suelto dentro de este icono que es para crear nuevas capas. Aquí la voy a soltar. La suelto ahí y ahí está. Ahí se me creó la copia de la foto. Desvisualizo una y la voy a poner debajo de la capa original de la foto. ¿Para qué? Para dejarla como backup, como un recurso por si de pronto daño demasiado esta capa. Si la daño demasiado, pues vuelvo a recurrir a esta. ¿Listo? A la capa de viejo. Le voy a dar zoom lo suficiente como para poder ver los detalles. Y lo que vamos a hacer acto seguido es con la capa seleccionada que está por encima de la capa original de foto de ustedes, con esa capa seleccionada voy a presionar el comando E de enano, de eraser. Y el cursor me debe aparecer de esta forma. Si no me aparece de esa forma, sino que me aparece tal vez de esta forma, es porque tienen seleccionada o presionado la tecla de bloqueo de mayúscula. Si ustedes la desbloquean, ya les aparece de forma circular como debe ser. Voy a minimizar con clic derecho, voy a minimizar el tamaño del pincel, o sea, del borrador, y la dureza la voy a dejar en 0, quiere decir difuminadito. Acto seguido, en la capa de viejo, me cercioro que la capa de viejo o la capa antigua esté por encima de la foto original y esté seleccionada. Empiezo a borrar con una opacidad del borrador de un 100%, dejémoslo en 80%, de un 80%, a borrar solamente el contorno del ojo, todo el ojo de esa capa. Vuelvo a hacer lo mismo 2 veces. Listo. Ahí borramos. Hago lo mismo con el otro ojo. Y ahí están ya borrados. Luego hago lo mismo con el contorno de la boca.
Pero fíjense que el contorno de la boca, yo me estoy basando sobre la fotografía de original, la de ustedes, ¿sí? Voy a aumentar la opacidad al 100%. Yo me estoy basando sobre ese tamaño, sobre ese contorno, el contorno de, en este caso, Leonardo, ¿sí? Es sobre ese contorno, no sobre el contorno del anciano. Y por eso precisamente bajamos el, tanto la opacidad de esa capa. ¿Okay? Vamos, por ejemplo, a aquellos que de pronto deseen conservar algún tipo de facciones, como lo que son las cejas, pues entonces las cejas del anciano, para poderlas ver, vamos a borrar, en este caso, vamos a dejarla así, un poco así, para poder ver un poco más al detalle. Muy bien, ahí tenemos algunos, las orejas. Vamos a realizar todo el contorno de la capa, vamos a, de la imagen del anciano y vamos a eliminar todo ese contorno que no nos sirve de la capa de anciano. Con la P de pluma verifico que esta P de pluma no esté en forma, sino en trazado. De esta forma, Natalia, puedes recortar. Listo, para que recuerdes los Profe, contenidos que vimos la clase pasada, yo lo intenté ¿cierto? hacer y no me dio. Listo, entonces lo estamos haciendo en este momento. Con la pluma seleccionada, que es con P, nos verificamos que esté en la forma trazado y no de forma, y empezamos a estirar los modificadores de la forma de la cara de quién, de Leonardo en este caso. Aquí mi cara no importa porque esta cara tiene un fragmento que no aparece dentro de el tamaño de la frente de Leonardo, pero eso lo vamos a corregir enseguida. Fíjense que me estoy yendo por todo el contorno de la cara de Leonardo sin contar con las orejas. Juan Pablo, por ejemplo, en tu caso, que no te cuadran las orejas, no te preocupes porque las orejas escasamente se arrugan. ¿Listo? Y ya. Claro está que de pronto hay algunas arrugas, por ejemplo, del cuello. Estas arruguitas del cuello me sirven, ¿sí? Estas arruguitas del cuello me sirven. Entonces lo que voy a hacer es abrir esas arrugas de ese cuello. Las voy a considerar. Entonces, ¿qué hago? Selecciono un nodo, lo elimino, dejo abierto este ciclo de recorte de la pluma y continúo. Con clic en el último nodo, continúo. No importa si me queda esto, ya enseguida lo vamos a corregir. Muy bien. Eso. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el ciclo. Este ciclo no debía quedar así cerrado ahí. Entonces selecciono ese nodo, me devuelvo, corrijo los modificadores o sencillamente eliminamos ese nodo si es que me está creando mucho problema. Pero ahí ya lo corregimos. ¿Listo? Ahí está. Por todo el rostro de la capa original. Corrijo este nodo, este modificador. Corrijo. Lo reubico exactamente donde quiero que quede. Y ahí está el contorno del rostro de Leonardo. Un poquito más por acá. Listo. Otro poquito más por acá. Listo. Lo que pasa es que no quiero que me coja la oreja. Muy bien. Como ya tengo con pluma seleccionada todo el ciclo de lo que quiero que se elimine, esa imagen del anciano, le voy a expandir todo la opacidad. Lo que voy a hacer es lo siguiente, darle clic derecho a este contorno de pluma y le digo hacer selección.
Verifico, Natalia, que me quede el radio de desvanecimiento en 2 para que haya un desvanecimiento sutil, 2 píxeles, podría ser un poco más, dependiendo de la calidad de las imágenes tanto de la foto de ustedes como de la foto de selección, puede ser así. Y le doy con suavizado, que quede suavizado, y le doy OK. Ahí quedó toda la selección. Ahora, si yo lo que necesito es esta selección y eliminar los restantes de la foto del anciano, entonces le doy Shift, Control, I, que es invertir, para los que escriben los comandos, Natalia. Shift, Control, I de iglesia. Y ahí invertir la selección. Ya no está seleccionado lo de adentro, sino lo de afuera de esta imagen. Finalmente, cerciorándome que siga seleccionada esta capa del viejito, le doy suprimir y ya suprimimos todo el fondo y solamente me quedó la selección. Último paso va a ser control D para deseleccionar, para que no quede esa selección, esas hormiguitas. ¿Listo? Y esto es nuestro resultado hasta ahora. Muy bien, dentro de la capa, selecciono la capa de viejito y con la herramienta de Eraser selecciono un tamaño mucho más amplio, sigo con esta dureza al 0 y quito este borde que se ve muy marcado de la imagen de viejito. ¿Sí? Ese borde es necesario quitarlo, así como este lado de la imagen del viejito, porque se alcanza a ver unos vacíos que no son convenientes. De la misma forma, estas canas me sirven para el pelo de Leonardo, pero esta parte no. Lo que hago es eliminar toda esa línea recta, ahí la eliminé y elimino los pedacitos con el mismo herramienta rectángulo elimino los pedacitos del pelo que había quedado. ¿Listo? Fíjense que ya tenemos algo muy cercano al envejecido de Leonardo. Lo único que nos faltaría son 2 cositas. En primero, rellenar estos espacios de la frente con más arrugas. Hay que rellenarlos. Y segundo, pues tratar de lograr el mismo color de la piel de Leonardo. Leonardo está un poco más bronceado que la imagen del viejito. ¿Sí? Entonces, primero vamos a lograr ocultar estos espacios o a arrugarlos. ¿Con qué? Con las mismas arrugas que tenemos acá. ¿Y cómo pasamos estas arrugas para arriba? Hay varias formas. Primero, lo puedo seleccionar con L de lazo poligonal, L de lazo poligonal, y me vengo por toda esta parte. ¿Sí? Y cierro. Voy a seleccionar y copiar todo este fragmento de arrugas de esta imagen de viejito. La voy a seleccionar la capa y le doy control C y luego control V. Ahí volví a pegar esa imagen. Fíjense, pues yo la muevo hacia arriba y ahí está. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer, voy a ver si me funciona de esta forma. No, no funciona. Lo que voy a hacer es bajarle la opacidad también, ubicarla dentro de esos espacios y para que no se vea tan saturado voy a borrar ciertas partes de esta otra capa. Voy a poner arrugas, frente. ¿Sí? Y voy a empezar a eliminar con Eraser, clic derecho, aumento el tamaño, sigo con la dureza en 0 para poder eliminar o ir borrando fragmentos que no necesite. Muy bien por el borde para que no se vean esas líneas, no las líneas de expresión, sino las líneas de la capa. Fíjense que aquí vienen unas líneas de capa y ahí está. Ahora, se ve demasiado ficticio estas arrugas con estas, entonces borremos
la entrada característica de Leonardo y vamos a eliminar tal vez una arruga, así un poco, de esta forma, ¿sí? De esta forma. Entonces ahí logramos las arrugas que queríamos de la parte superior de la frente de Leonardo. Ese es uno de los objetivos propuestos, rellenar esos espacios. Ya tengo rellenado todos los espacios por arrugas. Si, por ejemplo, nos faltó arrugas por algún lado de los cachetes o del cuello, hacemos exactamente lo mismo. Podemos copiar. Esta arruga, que es característica de Leonardo, esta pues la voy a dejar porque me aporta al envejecido. Me aporta al envejecido. Control Z. Ahora sí. Listo. Muy bien. Ahora sí, ya tengo todas las partes cubiertas con las arrugas y de hecho las arrugas de la frente, como esta parte es tan lisa, le voy a dejar una opacidad más baja. Más baja. ¿Para qué? Para que no sean tan ficticias. Fíjense que al bajarle la opacidad, ahora sí parecen unas arrugas mucho más reales. Finalmente, como ya tengo dos capas, que en este caso están haciendo la misma de las arrugas, lo que voy a darle es fusionar esas dos capas. Para los que escriben los comandos, fusionar. Control, con las dos capas seleccionadas, fíjense, están las dos capas seleccionadas con Shift, y le doy Control E de enano, y ya fíjense que las fusioné las dos en una sola. Acto seguido, vamos a darle un estilo a esa capa. ¿Sí? Vamos a darle un estilo donde puede ser superponer o luz suave, no, luz fuerte, no nos aplica. Antes, fíjense que aquí tuve un error con la nariz y va a ser muy claro, muy evidente, porque fusioné las capas con opacidad. Control Z, las desfusiono, le subo la opacidad al 100% a ambas capas, ahora sí las fusiono. Control E, y ya fusionadas de esa forma, ya podría tratar de encontrar una de estas estilos que se ajuste perfectamente. A ver si podría ser superponer. No. Luz suave, tal vez. Luz fuerte, mejor. Luz intensa, lineal, etcétera. Diferencia, exclusión, restar, dividir, tono, saturación, luminosidad. No. Si lo dejo en luz suave, se ven muy suaves las arrugas y no me lograría dar el efecto. Preferiría superponer, aunque superponer le da un tono de color diferente. Y ese tono de color no me gusta porque no es real del color de piel de Leonardo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a duplicar esta capa nuevamente. Voy a dejar otra de backup, la paso por debajo y me quedo con una. Es importante estar dejando siempre backup de avances de las capas, porque hay veces que dañamos las capas y tendríamos que recurrir a ellas, y a veces el historial de las, de las acciones que le damos al software son limitadas. Fíjense que hemos dado más acciones que esas. F7, continúo con esta. Tal vez si le doy un filtro de color, me vengo para las acciones que hay, filtro de blanco y negro, ajustes, y aquí encuentro unos filtros interesantes. Puedo ver tono y saturación,
equilibrio de color. Vámonos con equilibrio de color y puedo ajustar un poco para que se vea un poco más bronceadito. Este. Pero ¿qué pasó? Se volvió bronceado todo. Control F7, perdón, F7, fíjese que equilibrio de color. Equilibrio de color lo podemos aplicar solamente a esta capa, fusionando estas dos capas, para que no afecte la capa anterior, la original. Selecciono las dos capas, control E, y ahora sí fíjense que el equilibrio de color quedó aplicado solamente a estas arrugas. No nos quedó como quisiéramos, entonces le damos doble clic para poder quitarle esa. Yo creo que ahora sí, F7, selecciono las dos para el equilibrio de color, control E, y ahora sí logramos un color más cercano a al bronceado que tenía Leonardo. Tiene un poco más amarillento, pero lo podríamos ajustar. Control Z, doble clic, me devuelvo, en vez de azul le damos un tono más amarillento, ahí está, ahí está. Control F7, perdón, selecciono las dos capas, control E, verifico y sí, ya tiene un color más ajustado. En ese sentido, lo único que sí me faltaría es bajarle la opacidad a un 80%, a un 80%. Y lo último, ojo, es bajarle el relleno. El relleno es como una opacidad muy sutil, pero que deja ciertas facciones muy delimitadas, muy determinadas. Entonces es importante entender que el relleno y la opacidad son diferentes. Voy a dejar el relleno a un 70%. ¿Sí? Ahí está. Podría bajarlo hasta un poco más. Puede ser un 60%. Sí, puede ser un 60%. Este es mi resultado hasta ahora sobre, perdón, las el efecto del envejecido de Leonardo. Finalmente, Shift Control M, perdón, Control M, Control M, ahora sí, Control M para las curvas, para manejarle las curvas. Bueno, antes de esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Capas, F7, agrupo estas dos con Control G, las agrupo y pongo originales. Duplico la carpeta con control G que las agrupé de originales, desvisualizo esto para que me quede como backup y a esta originales copia le voy a dar control E para que me quede ya solamente en una sola capa. Fíjense que ya tengo todo el terminado en una capa. Ya no puedo separar las arrugas de Leonardo. Entonces ya tengo eso. Finalmente ahora sí lo que hago en capas es darle control M para mejorar sus curvas de fotografía, donde hago una pequeña S no muy prolongada. La S va en diferencia de la diagonal y ahí me mejoró las curvas y le doy finalmente OK. Este es mi resultado final, donde lo último que me faltaría es Shift Control S, guardar como JPG, aquí mismo en donde tengo la carpeta del ejercicio, minimizo mi pantalla y hago las comparaciones. ¿Cuáles comparaciones? La de Leonardo envejecido y la de Leonardo original. También a mí me pasó, pues, tiene la pantalla tildada.